Parece que la Universidad de la República entra en una nueva etapa. Roberto Markarián va a asumir mañana como rector, luego de haber sido electo por mayoría el miércoles pasado. Y lo hará en un contexto interno aparentemente complicado. ¿Por qué? Porque su designación ocurrió gracias a una ruptura histórica en la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, que por primera vez votó dividida en estas instancias en la Asamblea General del Claustro. En el discurso que dio luego de que se confirmara su triunfo, el propio Markarián admitió que su primera obligación como rector será tratar de limar asperezas y curar heridas. ¿Cómo lo hará? ¿Qué se puede esperar de su gestión? Vamos a charlarlo con él en los próximos minutos. Está con nosotros el rector electo de la Universidad de la República. Doctor Roberto Markarián, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme al programa. Efectivamente soy electo, mañana tomaré posesión del cargo. Será a las 18:30 en el edificio central de la universidad, porque el local puede que nos quede chico, el de la Sala Mayolo, y lo hagamos en el Paraninfo. Cuando digo doctor Roberto Markarián, estoy hablando de un doctor en matemática, profesor grado 5 además en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. ¿Era allí que hasta ahora usted tenía concentrada la actividad académica? Sí, en el periodo de estos últimos 4 años solo ejercí el cargo de profesor, dando cursos de diverso nivel, participando de comisiones asesoras, tribunales, diversas cosas más. Integré la Asamblea General del Claustro e integro unas comisiones evaluadoras importantes del espacio interdisciplinario de la universidad, pero desde el punto de vista del gobierno, después del año 2010 no hice nada concreto, por lo cual la primera etapa va a ser la de tomar conocimiento detallado de los problemas de la institución. Detallado quiere decir saber un pequeño lío que pasó aquí, el otro que se allá, una mala reelección aquí, etcétera. Cosas para las que creo que lo podré hacer rápidamente, pero en el día a día no he estado y de alguna manera no me quise meter del todo en la campaña electoral, porque me parecía bueno que discutiéramos sobre ideas y no sobre problemitas. Usted hizo una parte de la campaña electoral a distancia. Sí, efectivamente, en marzo de este año había comprado pasajes para participar del Congreso de la Unión Matemática Internacional, que es el congreso más importante de mi disciplina, una reunión de unas 5.000 personas de todas las áreas, incluyendo la historia, la filosofía, la matemática, las ramas más aplicadas, y de una asamblea de la Unión Matemática Internacional, que es el organismo que, entre comillas, gobierna la Unión Matemática, a la cual fui como representando a Uruguay. El pasaje era muy caro. Álvaro Rico se prestó muy gentilmente a que los centros de discusión que teníamos los hiciéramos antes de la fecha mía de salida, que fue el 6 de agosto, y cosa que yo le agradezco enormemente. Y al final resultó que el alejarme un poco y llevar la marcha de la campaña por correo electrónico, básicamente, algún contacto de otro tipo, fue suficiente. Es cierto que me llevó 4 o 5 horas de mi estadía en el lejano oriente por día a hacer esto, pero quien sufrió fue el que me acompañaba. Pero fue entonces positivo, ¿usted evaluó como positivo no haber estado tan expuesto? No sé si expuesto es la palabra, pero a veces hay que mirar las cosas un poco de lejos viene bien, y cuando hay problemas circunstanciales mejor aún. Mi balance actual, quizás antes de irme estaba con dolor y me protestaban mis compañeros de campaña, pero mirado con un poco de alejamiento como estamos ahora y habiendo ganado la elección, que tampoco creo que esto pesa, creo que fue positivo, sí. Este fue su segundo intento por llegar al cargo de rector. Ya había sido candidato en 2006, cuando perdió frente a Rodrigo Arocena, que inició entonces su primer mandato. 4 años después, en las elecciones de 2010, usted resolvió no presentarse. ¿Por qué recién ahora, en 2014, es que fue por la revancha? El periodo rectoral es corto, los énfasis del rectorado anterior se modificaron un poco en el segundo rectorado, y surgió una cosa que no se veía en el 2010, que es que había un sector importante, tanto de docentes como de estudiantes, que no concordaban con alguna de la aplicación de las políticas que se habían resuelto. Ellos me impulsaron a fin del año pasado, noviembre del año pasado, hablaron conmigo, me insistieron en que deberíamos reconsiderar eso. Alguien me dijo, que eso fue de los que me llegó, alguien que respeto mucho, me dijo: es más importante que te presentes ahora que te hayas presentado en el 2006, y los planteos me convencieron. Las observaciones que se hacían sobre la marcha de la gestión eran importantes. Pero ¿y en 2010, en cambio,
¿qué ocurrió? ¿Usted prefirió dejar que corriera la gestión Arocena, que arrancara un segundo periodo como rector? Sí, en particular, yo mismo no tengo una vocación de ocupar cargos públicos, lo hago más bien porque creo que puedo ser útil. En el 2010 nadie planteó con insistencia la necesidad de cambiar al rector. Ajá. Eso fue así, cosa que, bueno, en este caso tenía que suceder porque no hay segunda reelección, pero además habían planteos serios, había problemas de estilo, habían problemas de orientación, problemas de aplicación de las políticas, y los planteos que me hicieron fueron serios, los medité, analicé las cosas que me estaban presentando. Las políticas que elaboramos en el 2007 con la inmensa colaboración de Mario Shevor no fueron aplicadas tal cual habían sido resueltas, y ese es un gran convencimiento al que yo llegué. Sobre esto voy a hacer énfasis en el discurso que deberé dar mañana. Usted está mencionando a Mario Shevor, y esto me hace pensar en un antecedente importante, porque usted ha sido un defensor e impulsor de lo que en su momento se llamó el documento de los 4 decanos, de comienzos de los años 90, ¿no? Un documento que hizo mucho ruido, removió la interna universitaria, un documento que estaba firmado por Mario Shevor, entonces decano de la Facultad de Ciencias, Eduardo Tuyá, decano en aquella época en Medicina, Álvaro Díaz, decano de Agronomía, Roberto Scarsi, decano entonces de la Facultad de Veterinaria, un documento que tenía como destinatario al entonces rector Jorge Brovetto. Se buscaba alertar contra el estancamiento que se percibía en la Universidad de la República, se proponían una serie de puntos de discusión que buscaban sacarla del rezago en el tiempo. Ese documento de hace 20 años, 22 años, ¿sigue siendo una referencia para usted? Bueno, primero yo debo aclarar que yo no acompañé ese documento en su momento. Lo digo porque creo que está habiendo una deformación, aceptable deformación, diría yo, en el sentido que muchas de las ideas contenidas en el documento yo las apoyé en la campaña del 2006 y las tengo presente ahora. Pero yo creí en ese momento que la presentación del documento no era oportuna. Que en el momento mismo, allá en 1992, ¿no? No recuerdo exactamente, no lo revisé, no lo leí el documento en todo este periodo reciente, y creo necesario destacarlo, a pesar de que la elaboración del documento me acercó mucho. En primer lugar a Mario Shevor, que falleció hace unos años y fue mi gran promotor hasta de la campaña del 2006. Yo creo que si Mario no hubiera puesto sus manos atrás de mi espalda, yo no hubiera aceptado de la candidatura, y de alguna manera siento sus manos atrás de mi espalda ahora. Sin embargo, abrí una gran amistad con Álvaro Díaz, que es una persona que está activa, vive y piensa, y hemos sacado un documento hace un par de años, por lo cual la cercanía con el documento mismo, el texto del documento es muy grande. Con la oportunidad del documento lo consideré totalmente inoportuno. Uh-huh. ¿Qué ideas de aquel documento rescata hoy? Básicamente la necesidad de promover el sistema terciario con instituciones diversificadas. El país tiene que tener más instituciones. El hecho de que la universidad no es monopólica no puede ser un discurso, tiene que ser una realidad. Y para que la universidad no sea monopólica, tiene que haber otras universidades. Es trivial eso, casi que es un teorema, una afirmación que deriva una de la otra. Es aristotélico. Por otro lado, considero que la institución tiene que ser muy abierta y autocrítica. Yo no digo que eso no figurara como un principio, pero estaba detrás del pensamiento, por lo menos, de los dos nombres que di, Álvaro Díaz y Mario Shevor. Creo que la institución tiene que tener un énfasis muy particular en la calidad de lo que hace. El país tiene una institución superior, y la universidad en principio va a seguir siendo la institución superior a pesar de que haya en otras universidades, y esa preocupación está en el centro de mi mira. La afirmación tan criticada en estos tiempos de que yo quiero que los estudiantes estudien está en el centro de la filosofía de aquellos compañeros en el documento ese. ¿Cómo es eso de que es una afirmación tan criticada? Porque se ha establecido la teoría de que es bueno que los estudiantes trabajen. Y yo digo que es bueno que toda persona trabaje, que toda persona hasta que sepa labrar la tierra, que sepa cocinar, para hablar de un ámbito más cercano a nosotros, que capaz nosotros dos sabemos. Yo sé, por lo menos. Yo, yo soy un desastre con el tema de la cocina, pero bueno. Entonces, que no puede ser que el centro de la preocupación veterinaria sea que usted trabaje, porque trabaja porque uno quiere. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos que saber y enseñar, y eso se hace enseñando y estudiando. Por tanto, nuestros estudiantes hay que promover que tengan condiciones para que estudien bastante, que le dediquen gran parte de su vida, de los 18 a los 20 y tantos años, al estudio.
Esa es mi experiencia personal y yo creo que institucionalmente es crucial que sea así. Ya volveremos entonces a los que van a ser los ejes de su gestión como rector, a partir de lo que usted mismo propuso en la campaña electoral. Pero quiero preguntarle por una última aclaración. En la noche en la que usted resultó electo, hubo en la sala todo un intercambio de coros, ¿no? Una intensa actividad coral, podríamos decir. Y pudo escucharse en particular una canción que entonaban los delegados de la FEU que votaron por su candidatura, en la que se decía: Markarian es rector, Markarian es rector, se terminó la reforma, y bueno, y dejo a un costado cómo terminaba porque no es lo fundamental. Una alusión a la llamada segunda reforma de la que Rodrigo Arocena aparece como abanderado. Parece que quienes estaban entonando ese cántico podrían ser catalogados como contrarreformistas. ¿Usted qué dice al respecto? Yo estoy en contra de esa consigna. Así, tal cual lo acabo de decir, yo no tengo dudas. Yo, como tú lo dijiste al principio, asumí el cargo sin compromisos y solo prometí cumplir con mi plataforma, que la tengo acá adelante por si me hicieras alguna pregunta que me hubiera olvidado. Eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, la expresión segunda reforma llevó a sectarismos en la institución. La propia definición de la segunda reforma. Eso fue un error, en mi opinión, se lo he dicho a todo el mundo, no tengo ningún empacho, a pesar de mi amistad inmensa con Rodrigo. El presentarse como continuador de una cosa que no se sabía ni cuál era, que llevó a encasillamientos excesivos y de gente que usaba una expresión sin saber muy bien qué quería decir. Y lo que quería decir era apoyo a Arocena. Y eso no puede ser. Segunda reforma era Arocena. Por tanto, yo estoy en contra radicalmente de la consigna. Yo voy a ser un reformista, dije en tono de broma. Usted dijo que va a ser una revolución. Estoy citando palabra textual que empleó en una entrevista del viernes en el diario El País. Exactamente. Le pedí al periodista que eso se lo estaba diciendo en broma y lo puso así. Se puede leer como en broma en el texto, pero yo no voy a hacer una revolución tampoco. Lo digo con sinceridad. Voy a transformar la universidad, que fue la expresión que usamos con Mario hace un montón de años y que yo uso ahora. Transformarla no quiere decir revolucionar, trastocar, hacer un terremoto. Yo no voy a hacer un terremoto. Pero dijo, ahora sí va a haber grandes modificaciones. Eso sí lo dije, efectivamente, porque creo que mucho de lo que se ha hecho que está sellado por un aroma de novedad y profundo continuismo. Y el aroma a mí no me va a importar. Los cambios sí. Yo soy hombre llano, así como me están viendo, no le hago poniéndole pelos a las discusiones y a que la gente me diga qué barbaridades que estás haciendo. Quiero que me digan las barbaridades que hago. Todos los que me conocen saben que soy así. Y las campañas que se han hecho sobre mi personalidad, sobre mi elitismo en particular, han sido campañas basadas en la ignorancia de mi persona. Y esto lo digo muy fuerte, porque fue de las pocas cosas que me enojé durante la campaña, fue cuando me dijeron eso. Yo, que soy un hijo de almacenero pobre, que estafaba a los compradores por el kilo, etcétera, no puedo aceptar que se me diga que porque me dedico a la matemática difícil, que lo es, soy elitista. Si soy elitista es porque tengo presencia de elitista, porque tengo pensamiento elitista, y eso está lejos de mi personalidad y de la gente que me rodea y de cómo voy a actuar. Pero quiero que me digan todos lo que piensan de mí, y yo haré lo que quiera hacer, que sobre personalidad débil no la tengo tampoco, todo el mundo sabe. Pero elitismo no. ¿Cuánto va a desarmar de las reformas que impulsó Rodrigo Arocena? Esa es una de las preguntas con las que enseguida retomamos la entrevista con el rector electo Roberto Markarian. Cuando son las 9:08, continuamos conversando en perspectiva con Roberto Markarian, 67 años, doctor en matemática por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil, profesor titular del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde es grado 5. Lo hemos convocado esta mañana porque a partir de mañana martes, es el nuevo rector de la Universidad de la República. Doctor Markarian, veamos algunas de las propuestas que usted ha presentado. El documento se titulaba La búsqueda de un nuevo equilibrio en la Universidad de la República. ¿De qué equilibrio habla? La institución es muy grande. Tiene un presupuesto comparable con el de la Intendencia de Montevideo, para decir una comparación que no importa cuál es el número, pero se sabe lo que quiere decir.
La institución forma filósofos, ingenieros, agrónomos, médicos, o sea, la vastedad de conocimientos que están incluidas genera naturalmente oposiciones y enfoques diversos. Porque está claro que un filósofo y un matemático vemos las cosas de manera distinta, y un médico y un abogado también. La institución tiene casi 100.000 estudiantes, tiene casi 20.000 funcionarios, sumando docentes y no docentes, o sea, es una gran institución. Por lo tanto, que existan contradicciones en su seno es natural. Nadie puede creerse que una cosa de ese tamaño va a ser, todos somos amigos, todos somos lindos, todos vamos bien. Así que la institución funciona en equilibrio, porque si no tuviera equilibrio, todas esas contradicciones generarían continuas rencillas, y eso no pasa. La institución avanza bien, tiene buenas autoridades, la gente es seria, casi no hay corrupción, la gente cumple con sus tareas. Yo tengo críticas inmensas sobre la forma de administración, etcétera, pero eso no quiere decir que todo lo que dije antes no sea cierto. Y yo lo que digo es que estamos en equilibrio, hay que pasar a un nuevo equilibrio. ¿No? Yo no digo que estemos en desequilibrio, que fue como fue interpretado alguna vez. Por eso hablo de un nuevo equilibrio. Creo que ahí la invocamos con la palabra que usamos. Los cambios importantes que vamos a proponer están en la plataforma. Yo diría que hay dos ritmos distintos. El ritmo más importante es posterior al mes de julio del año que viene, que voy a decir por qué la fecha esa, y tiene que ver en particular con una buena discusión sobre la ley que nos regula. La ley que nos regula no hay que tomarla como un problema jurídico exclusivamente. La ley que nos regula hay que tomarlo como un problema de discusión de las condiciones en que se elaboró el formato de la democracia universitaria y de la estructura universitaria, y cómo hacemos para cambiarla, porque... Estamos hablando de una ley, la ley orgánica, que es del año 58. 58, pero sus principios básicos son muy anteriores. La ley está basada en una resolución del año 35, en el fondo, y son los principios básicos de mediados del siglo pasado lo que regulan la ley. Y eso, yo no tengo que dar muchas explicaciones, porque cualquiera sabe más que yo, diría yo que soy un poco atrasado para usar las nuevas tecnologías, sabe que todo ha cambiado radicalmente, muy en particular que las formas como la gente crea opinión ha cambiado radicalmente. ¿Y eso qué implica en cuanto a que la ley orgánica esté obsoleta? ¿En qué sentido? Y yo creo que, por ejemplo, la integración del Consejo Central, dada con una estructura de representación de cada uno de los servicios, es prácticamente imposible ahora. Porque los servicios, por suerte, se van multiplicando, van creciendo. Eran 10 en la ley, y decía que los que estaban en el Consejo Central eran los que habían sido votados por ley. Se crearon 5, 6 ya a esta altura. Se crearon 2 centros en el interior ya votados. Esas instituciones tienen que tener representación, no en un Consejo Central, sino en la dirección universitaria, que son cosas distintas. A ver, ¿cuál es el matiz? El matiz es que el Consejo Central es el directorio del ente autónomo Universidad de la República, que yo voy a presidir a partir de mañana. Ese directorio es igual que el directorio de UTE o de ANTEL o de cualquier ente, o de ANCAP o de ANEP. Es el directorio responsable de operar esos 400 millones de dólares de los que hablé antes. No los dije esos 400, pero esa es la cifra. Entonces, ese es el presupuesto anual de la Universidad de la República. Sumando presupuesto estatal y presupuesto extrapresupuestal, o sea, lo que se recibe por acciones que se hacen de otro tipo o convenios que se hacen con instituciones nacionales e internacionales. Hay mucho dinero que entra para la investigación, la salud, por ejemplo, que se conoce poco, pero es así. Usted hablaba del directorio, de este Consejo Directivo Central, que es el directorio del ente autónomo. Entonces, pensar que un directorio puede tener 30 o 40 miembros es estar fuera de la tierra. Yo no lo digo porque son cosas demasiado comunes. Yo estas cosas las aprendí de mi madre, que no será muy culta, pero sentido común pasaba. ¿Y cómo puede tener un directorio de ente autónomo 40 30 personas? Ya son 20, son un montón, en mi opinión. Así que quiere otra estructura, no cabe duda. Entonces la discusión que se dio sobre si tenía que tener 17, 19 o 21, que fue por lo que se trancó la discusión, hay que eliminar la discusión esa. Hay que ir a cambiar, a hacer un paradigma totalmente distinto. Bueno, eso es romper con el conservadurismo, en mi opinión. Ese es un ejemplo de la reforma que usted va a impulsar. Pero iba a mencionar otra. Esas son las posteriores. Yo no querría que la universidad se embarcara de inmediato en discutir esta ley orgánica. Digo que hay que empezar a estudiar esto. Hay que llamar a los politólogos, a los cientistas, a los sociólogos, a los teóricos de la información, porque la información cambió. La ciencia de la información casi no existía hace 60 años y ahora ocupa un lugar central, cualquiera sabe. Tú en particular que dirigís un programa fundamental en el país.
Por lo tanto hay que llamar a esa gente y decir, a ver, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero vuelvo a las que son más inmediatas, perdón que me agarré por ahí. Las inmediatas son, hay que elaborar el presupuesto, hay que presentarlo en julio del año que viene. Coincidió que prácticamente la elección de rectores simultánea con la de presidente, la diferencia son 2 meses, 3, y por lo tanto el gobierno nacional va a cambiar en paralelo con el cambio del gobierno universitario. Eso no sucedió las veces anteriores, y la institución va a tener que elaborar un presupuesto que hoy tenemos incertidumbre hasta a quién se lo tenemos que presentar. Pero cuando lo presentemos sabemos a quién se lo vamos a presentar, y hay que hacerlo sin pensar mucho en cuál es la nueva autoridad. El presupuesto tiene que modificar algunos énfasis, nos dieron mucho dinero para construcciones y para el interior, han quedado sin cubrir algunas necesidades de la estructura básica de la institución, hay que analizar con cuidado eso y no generar más rispideces de las que ya puedan haber. En segundo lugar, yo promoví que había que fomentar más profundamente la coordinación del sistema educativo. Ese es un tema que es poco entendido tanto a nivel político como a nivel educativo. ¿A qué le llama coordinación del sistema educativo? Le llamo a que las instituciones tienen que ser autónomas del poder político, pero no pueden ser tan autónomas entre ellas. Está hablando de las instituciones educativas públicas, en este caso. Efectivamente. Lo otro podemos hablar un poco, pero ahora me preocupan las públicas. El país va a tener 2 universidades, tiene 2 universidades, porque la UTEC ya fue creada, va a tener quizás una tercera institución del mismo nivel a nivel de la educación. No sé qué pasará en estas discusiones que vengan. Sí, se está votando en estos días en el Parlamento, vamos a ver si sale. Ahí está. Así que van a haber 3 instituciones por lo menos, y la UTU, que da cursos terciarios también y los hace muy bien. El presidente de la República ha puesto un énfasis en eso, en el cual no he tenido suerte, es la pura verdad, pero yo coincido con el enfoque de José Mujica en ese plano. Por tanto, hay 3 o 4 instituciones preocupadas del mismo objeto, que son estudiantes de 18 años que han terminado secundaria. Y es imposible que eso funcione bien si no coordinan muy fuertemente. Por eso no podemos andar compitiendo para ver si sacamos a este o a aquel. Y yo creo que para eso en este país, por suerte, para hacer eso bien, se hacen leyes. Tiene que haber una ley de coordinación como pide la Constitución de la República. Ese es un segundo énfasis importante. Yo no voy a decir, esto va a ser tengo que llamar a gente que colabore. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con la planificación universitaria. La institución tiene un departamento, una división importante, hay gente muy de confianza que tiene la camiseta puesta para hacer las cosas bien, pero tenemos que tener un aparato que planifique. Es casi increíble que... ¿No tiene la universidad un aparato que planifique? No tiene una división... ¿Cómo se entiende esto? Hay una Dirección Nacional de Presupuesto y Planeamiento que básicamente se dedica al presupuesto, pero lo que se llama planificación universitaria, un lugar donde se piense el futuro de la institución a mediano y largo plazo, no hay. A mí me parece un gran error. Lo planteé hace 8 años, cuando la campaña anterior, lamentablemente, yo perdí y ese énfasis no me aparecía tanto en quienes ganaron, y yo creo que tenemos que hacer eso. La institución tiene que tener, no digo que sea una estructura autónoma, porque adentro de la universidad no hay nada autónomo, pero tiene que trabajar con imprescindencia de lo que opina la autoridad del día. Eso sí lo digo. Entonces tiene que ser jerárquicamente buena, tiene que tener gente que conozca los problemas, tiene que coordinar con los departamentos de evaluación educativa que tiene el país, que ya los ha creado para las otras ramas de la enseñanza. Ese es un tema donde hay que poner cabeza y donde he hecho énfasis y me comprometo a discutirlo. No digo que mañana, porque mañana me tengo que enterar cuál es el día que mañana aparezca, pero antes de marzo vamos a hacer un gran coloquio. Yo lo querría comparar con los que convocó Mayolo con el sello de Darcy Ribeiro, un coloquio con gente del país importante, con gente contradictoria del país importante y con gente del exterior para discutir bien esos problemas. Doctor Markarian, en esta elección de rector, uno de los puntos de discordia entre continuismo y cambio estaba en la atención y el desarrollo de la Universidad de la República en el interior. Usted ha reconocido que lo que se ha hecho para llevar a la Universidad de la República fuera de Montevideo durante la administración de Arocena es algo importante. Pero en sus propuestas también plantea, como dijo recién, que en la elaboración del presupuesto quinquenal hay que dar prioridad a aquellas áreas que han quedado en desventaja en estos últimos 4 años en que la administración Arocena invirtió en el interior. Entonces acá hay toda una serie de especulaciones a propósito de lo que usted piensa hacer, con lo que ya se resolvió, con lo que ya se está ejecutando, por ejemplo, con los centros universitarios regionales. ¿Vemos enseguida eso? ¿Usted va a desarticular algunos de estos centros universitarios regionales? Mire, prefiero contestar primero rotundamente y después dar los detalles. El que piense que Markarian es un cerrador de cosas, no me conoce.
Macarán es un constructor de cosas. En su vida ha sido eso. Le pegaron palos y se levantó, hizo mejores cosas que las que le habían hecho cuando le pegaban los palos, y ahora va a hacer lo mismo. Vamos a continuar trabajando porque la universidad profundice su trabajo universitario en el interior del país. No vamos a cerrar nada sin previa evaluación, vamos a discutir con todo el mundo para que nos diga, yo trabajo bien, mirá que tenemos que continuar. Y esa va a ser la tesitura de la administración. No va a ser mi decisión porque es el Consejo Central el que va a resolver las cosas, pero mi posición es esa. Pero usted entiende que se desequilibró la Universidad de la República con estos planes que se ejecutaron en ese sentido en estos años. No, desequilibrar no, porque lo del interior había que hacerlo. Entonces Sucede que como el gobierno nacional, el Parlamento, nos dio todo lo que pedíamos para el interior, y yo creo que el presupuesto del año 2000 que se pidió en el 2010 era un presupuesto bien hecho, sucedió que hay partes enteras de esa planificación global que quedaron sin satisfacer. O sea, se pidió para sí, el hospital de clínica, se pidió para mejorar la facultad de psicología, por decir una cualquiera, y esa plata no vino. Vino sí la dirigida al interior. Al interior y a las construcciones, son los dos sectores que prácticamente, el interior creo que sacó el 98% de lo que pedimos y las construcciones el 70%, por decir algo grande. Y ahí eso está basado en algunas prioridades del gobierno que tienen que ver con aumentar la parte de inversiones en el presupuesto nacional, y el pedido universitario en ese plano coincidía con lo que el gobierno quería hacer, cosa que me parece muy correcta, no es que lo esté criticando. Por otro lado, hay una novedad no menor, y es que el país creó una universidad tecnológica cuya finalidad es desarrollarse en el interior. Eso es imposible de ignorar. Creerse que la universidad es la única responsable del crecimiento de la enseñanza terciaria del interior es un error garrafal. Es un error que parte... Cuando se pusieron en marcha esos planes en la administración Arocena, la UTEC no existía todavía. De acuerdo, pero yo empiezo el rectorado mañana. Y mañana existe la UTEC y por suerte creo que tenemos muy buenas relaciones con sus autoridades. Por tanto, estoy hablando del futuro, yo ahora no del pasado. El futuro tiene que tener en cuenta esto muy fuertemente. Si pudiéramos, porque no se puede legalmente, si pudiéramos presentar un presupuesto conjunto con la UTEC, yo lo promovería. Esto puede generarme críticas, pero es así. Nosotros no podemos concebir la educación superior en la República Oriental de Uruguay pensando solo en la Universidad de la República. Lo dice el rector de la Universidad de la República, el mañana rector de la Universidad de la República. Desde la audiencia le preguntan, bueno, ¿y las universidades privadas? Porque se entiende el énfasis que usted pone en que la Universidad de la República no puede actuar sola, no puede actuar descoordinada de las otras instituciones de educación terciaria públicas. Pero ¿cómo concibe el vínculo con las privadas? El vínculo con las privadas es el siguiente. Las instituciones privadas, tal como la Universidad de la República, son muy distintas. Hay diferencias entre ellas y en su interior. Lo que sea trabajo de calidad tiene que ser hecho conjuntamente. Mi opinión aquí no obedece a la financiación. Yo podré tener mi posición sobre la importancia que tiene la educación pública en la conformación de un pensamiento autónomo, progresista. La tengo, la he escrito y la he dicho. Es mi vida. Sin embargo, soy reconocedor del conocimiento creado en cualquier ámbito de cualquier lado. El conocimiento hecho en casa lo respeto yo. Por ejemplo, pregunta Eli desde la audiencia, si las universidades privadas están reconocidas, ¿por qué un estudiante no puede pasar de una privada a la pública? Por ejemplo, si no puede seguir pagando la cuota, que es algo que puede ocurrir. No, puede. Yo no tengo en la cabeza mi alejamiento del día a día, no me permite decir, lea el artículo tanto de la ordenanza tanto, pero hay ordenanzas universitarias que establecen el tránsito de una para la otra. Si la persona ella me puede mandar una pregunta al rectorado que yo le contestaré con la ordenanza que corresponde. Seguimos. Usted mencionó al pasar el hospital de clínicas recién cuando hablaba del presupuesto, y ese es un punto importante en su programa, el que presentó en esta campaña electoral. ¿Qué cambios puede haber bajo su mandato con respecto a esta institución que está en serios problemas, ¿no? El hospital tiene que mejorar, primera cosa, dado como está hecha la pregunta. El hospital tiene que ser integrado plenamente al Sistema Nacional de Salud, cosa que no sucede. Parte cuando yo le hablaba de las protestas que yo recibí es que el cuerpo directriz no se sintió apoyado suficientemente en este reclamo. Y yo le prometí, porque saqué un documento expreso, lo pueden buscar en la página de internet que está por cerrar, se apúrense a mirarlo, un documento hablando de estos problemas. Así que en la discusión con el Ministerio y con ACE en lo inmediato para tratar estos temas va a estar en mis prioridades. Yo lamento no estar ahora
en la inauguración de un gran servicio oftalmológico en el Hospital de Clínicas. Ahora quisiera, ahora debe estar terminando porque era muy temprano. Preferí cumplir como no soy el rector, tampoco tengo por qué estar en ningún lado, y venir a seguir explicar qué es lo que quiero hacer, como estamos haciendo ahora. Pero la prioridad de apoyar a las autoridades, de discutir con el Ministerio fuertemente, si hubiera que hacerlo, demostrando que el hospital es efectivamente un gran servidor, me parece fundamental. Y simultáneamente exigirle al hospital que mejore, que sea limpio, que los funcionarios trabajen regularmente, que no haya problemas de no atención de situaciones de urgencia. Yo no sé los detalles tampoco, pero lo que oigo me lleva a decir: el hospital tiene que funcionar como lo que es. El hospital no es la facultad de odontología, no es la facultad de ingeniería, es un hospital. Y un hospital tiene que tener criterios de gobierno y de conducción distintos a los de los demás servicios universitarios en lo que tiene que ver con lo asistencial. En lo que tiene que ver con lo académico tiene que ser igual, pero en lo asistencial tiene que ser distinto, y veremos cómo hacemos esto bien. Es muy grande el Hospital de Clínicas y por lo tanto las necesidades de dinero que están en juego son también enormes. Entonces, más allá de esas ideas que usted expone, por supuesto que la pregunta siguiente es ¿cómo, no? ¿De dónde salen esos fondos? Sí, la plena integración del hospital al Sistema Nacional de Salud tiene que implicar que las financiaciones que reciben todas las partes del sistema, la ACE por la parte pública, las mutualistas, que es el nombre tradicional que tiene Uruguay, ciertos prestadores de salud en el país, reciben dinero. El hospital va a tener que recibir dinero a esa escala, de acuerdo a los servicios que brinde y de acuerdo a la calidad de los servicios que brinde. Va a ser un buen promotor de mejorar la calidad. Eso lo he charlado, no hay ninguna propuesta específica. Hay un gran equipo trabajando en eso dentro del hospital, y yo espero que apurar para que eso salga. Es gente con la que he discutido en la campaña, y yo diría que nos hemos convencido mutuamente de eso, hay que hacerlo así. He ganado su apoyo, debo decirlo también, en virtud de mi compromiso a hacer eso. No espero frustrarlos. Vayamos a otro punto al que ya aludió más temprano. Lo que usted piensa a propósito de cómo debe ser la dedicación de los estudiantes. Usted reclama alta dedicación de los estudiantes y, por lo tanto, se propone generar un entorno que favorezca a los estudiantes que trabajan. Por ejemplo, fortaleciendo el sistema de becas, por ejemplo, gestionando medidas que permitan reducir la jornada laboral de esos alumnos que al mismo tiempo tienen un trabajo. ¿Cuál es el razonamiento exactamente? El razonamiento es que la institución está asociada al crecimiento de la nación. La institución es la responsable de la formación de las carreras profesionales más importantes del país y de investigar para enseñar bien. Eso lo dice la ley, esa es la obligación primera. No puede ser que la gente se olvide en el traqueteo de la discusión del día a día de que existimos por eso. Y por hacer eso bien, porque no puede ser que sea eso y hacerlo de cualquier manera. Hacer eso bien es que los profesores sepamos las disciplinas y la enseñemos bien. Hacer eso bien quiere decir que la administración es buena. Y hacer eso bien es que los estudiantes estudien lo más que puedan. Esas afirmaciones son para mí como de sentido común. Por tanto, favorecer que el estudiante estudie bien tiene que estar como primera prioridad de la institución. Tal cual dije las otras dos, esta en tercer lugar o en primero, nivel orden es lo de menos. Y por lo tanto, la primera preocupación de la institución en términos de los estudiantes es favorecer que puedan estudiar lo más posible. Los planes de estudio se hacen pensando que la persona le dedica 40 horas por semana al estudio. Eso no es mentira, la gente se olvida de esto. Y la realidad indica otra cosa. Bueno, la realidad es la realidad, pero el plan de estudio para que el estudiante lo haga en 5 años, si es 5 años la carrera, tiene que dedicarle 40 horas por estudio durante 5 años. Y por lo tanto, no puede ser que se favorezca que le dedique 20, porque si le dedica 20, la carrera dura 10 años, no 5. En escala lineal, ¿no? Y eso es un problema para el estudiante, pero es un problema para la institución también. Y para el país, porque si el país quiere tener egresados de primera, tiene que tener estudiantes de primera. ¿Cómo se hacen egresados de primera con estudiantes de segunda? Los buenos técnicos, que por suerte son muchos en el país, han sido los buenos estudiantes de la universidad, no los malos estudiantes. Algún caso excepcional hay. Yo fui un mal estudiante de ingeniería, para decirlo. Pero hoy está para las confesiones. Y fui un excelente estudiante de matemática, cosa que la defiendo. He dicho y lo repito, yo aprendí la matemática que sé cuando tenía entre 18 y 21 años, tal cual. Después dejé florecer mi cabeza y me dediqué al caos.
Y esa experiencia tan personal mía, yo... El caos es el asunto que usted investiga, aclaremos. Sí, que la audiencia sepa, no es que yo esté promoviendo el caos, está bien, Emiliano, pero insistir en eso. Que los que quieran trabajar puedan tener condiciones para trabajar. Tengo la mejor experiencia de una facultad grande. Mi curso, el que di el semestre pasado, se dieron 5 cursos teóricos por semana. 2 de mañana, 1 al mediodía, 2 del mediodía o algo así, y 1 de noche. Y eso hay que defenderlo. Tiene que haber posibilidades que quien quiera hacer otra cosa, quien quiera tener vida familiar, quien quiera dedicarse a jugar al rugby, lo haga. Eso es distinto a que nosotros como institución no promovamos muy fuertemente tener buenos estudiantes. Son cosas distintas. De vuelta, acá se precisa plata para las becas y se precisa voluntad política si se busca implementar esas leyes que favorezcan las condiciones de trabajo de los estudiantes, ¿no? Sí, eso es totalmente así, y puede que haya una cuota de esperanza difícil de satisfacer en lo que acabo de decir. Yo lo acepto plenamente esto. A la vez creo que los diversos candidatos, los que oigo y con los que me entrevistaré en las próximas semanas, cosa que ya empecé a planificarlo, comprendan que el hacer avanzar al país significa lograr que más estudiantes estudien propiamente, y que eso necesita una gran política de becas. Doctor Markarian, para terminar, por hoy, su elección el miércoles pudo darse porque los delegados de la FEU votaron divididos. De no haber ocurrido eso, se habría tenido que ir a una nueva votación más adelante, ¿no? Y esa fractura hizo que aquella sesión de la Asamblea General del Claustro derivara en un clima de tensión y de enfrentamiento muy duro. La FEU salió herida, mal herida de ese episodio. ¿Usted entiende que ese ambiente puede perjudicar su gestión? El ambiente perjudica el comienzo de mi gestión, sobre eso no tengo dudas. Uno no puede tapar el sol con un rasero, es la pura verdad. Ojalá que todo hubiera sido una votación tranquilita y salió 55-41, que este número no me importa decirlo, porque hubo gritería, no sé qué, pero la votación es esta que acabo de decir. Y 55-41 no le deja dudas a nadie sobre que el resultado es limpio y categórico. Ahora, ¿cómo se entiende que se haya llegado a ese clima de confrontación, a esas agresiones verbales? ¿Había una relación directa entre lo que se estaba jugando desde el punto de vista de las propuestas de los candidatos y la forma como llegó a plasmarse ese enfrentamiento? Me veo obligado a explicar un poquito sobre cuál es el organismo que elige. El organismo que elige tiene 7 miembros electos independientemente por los servicios universitarios, o sea que hay, digamos, 3 docentes de la Facultad de Derecho, 2 estudiantes de la Facultad de Derecho y 2 egresados de la Facultad de Derecho. Esas 7 personas han sido electas, cada uno de ellos, en un padrón que está formado por los docentes de la Facultad de Derecho, por los estudiantes y por los egresados. Estos son todos independientes. La universidad no tiene padrón único. Esta cuestión es fundamental entenderla, porque el votante, el votado obedece a sus votantes, y sus votantes son los egresados de Derecho, no son los egresados de la Universidad de la República en su conjunto. Por lo tanto, la existencia... Está poniendo el ejemplo de una facultad. No, pero es la de todos. O sea que los 105 miembros de Central obedecen a sus votantes. Y mal podría alguien defender en un sistema democrático representativo, que yo no apoyo en pleno, cuidado, yo no apoyo en pleno, pero lo respeto, mal podría decir que el votante, el que va a votar en la Asamblea General del Claustro, no responda a sus votantes, porque es casi que defender la antidemocracia eso. Sentado esto, creo que es muy positivo que el movimiento estudiantil tenga unidad en su representación. Eso también lo digo. Le ha dado fortaleza. Pero las fortalezas no se ganan declarando, se hacen. Y yo creo que la historia gremial del país, la historia social del país, ha llevado a un debilitamiento gremial que todo el mundo reconoce. No he escuchado a alguien que diga los gremios ahora son muchísimo más fuertes que en el año 58. A nadie he oído. Quien quiera decírmelo, otra vez, que me escriba roma@fins.edu.uy y será respondido. Por favor. Por lo tanto, si alguien acepta ese debilitamiento, tiene que aceptar que las cosas cambian. ¿Alguien se cree que la Primera Guerra Mundial no habría empezado si no hubieran matado al archiduque en Sarajevo? ¿Quién va a decir que no hubiera empezado la Primera Guerra Mundial? Así que los cambios se dan. Y los cambios se dan de una manera u otra. Y yo quedé entreverado en ese cambio. Y bueno, estoy
lamento que haya pasado así, lo lamento muy profundamente, no me meteré en nada de lo que pasa en la interna estudiantil, a la vez quiero que haya objetividad en cómo se plantean las cosas, que la gente entienda estos problemas. Yo he escrito textualmente, estoy leyendo mi plataforma, búsqueda del libre funcionamiento gremial. Yo voy a respetar todo lo que hagan los gremios. A la vez, me entrevistaré hoy de noche, inmediatamente después de haber asumido, con la delegación estudiantil en el Consejo Central para conversar con ellos cómo hacemos para que el Consejo Central, que es lo que yo presido, funcione bien, con estudiantes aportando fuertemente a la institución, porque eso es lo que más quiero. Doctor Roberto Marcarián, rector electo de la Universidad de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Suerte en su gestión y volvemos a conversar. Muchísimas gracias. A la orden, cuando sea, sobre lo que sea.